Lista, ya comenzó. Bien. Em, por cierto, no he subido el video del viernes, lo voy a subir junto con el video de hoy. Ujú, en unas horas. Gracias. Están viendo las láminas, ¿verdad? Bien. Muy bien. No sé si hay preguntas sobre lo que vimos la clase pasada, antes de que comience el nuevo tema. ¿No? Bien. Bueno, de hecho estamos a punto de terminar este tema. También estamos un poco adelantados con respecto a lo que yo planeaba. Entonces, mm, no sé si debería incluir más un tema adicional o no, pero bueno, hoy voy a empezar a presentar autómatas de pila y voy a ver algo de reconocimiento de cadenas y en función de esto decido qué hacer. Por cierto, antes de continuar, no sé si ya todo el mundo recibió su tarea calificada. Ya, profe. Bueno, no sé a los demás, pero ¿Sí? Ah, bien. Veo que, a ver, alguien que no haya recibido su tarea calificada. Bien, veo que todos. Vamos a hacer entonces la réplica, nada más que déjenme ver cómo lo podemos hacer para que, voy a ponerme de acuerdo con Vladimir y Eduardo. Es un grupo bastante grande, se reciben 54 tareas. Yo calculo que cada uno de ustedes tomaría 5 minutos y eso significa, a ver, déjenme ver, serían 5, 250. 270 minutos de réplica, suponiendo que la hacemos sin pausa. Es una cantidad muy grande de réplicas, entonces creo que vamos a tener que dividir el grupo en tres partes. Una parte la haría Eduardo, otra parte la haría Vladimir y otra parte la haría yo. Y, y eso significa que tenemos que pensar un día que sea conveniente para Eduardo y para Vladimir, para que sean lo más, de preferencia que sean simultáneas. Es muy probable que tome dos clases, además, la réplica, que sean dos ocasiones que nos tengamos que ver. Entonces, voy a ponerme de acuerdo con Vladimir y Eduardo y espero que para mañana les tenga noticias de cuándo y cómo vamos a hacer las réplicas. La gente que por alguna razón justificada no puede estar los días o el día asignado, vamos a pensar en una forma de resolver esto. Ujú. Bien, bueno, entonces ahora sí empiezo con la clase de hoy. Cambio entonces de tema. Vean, voy a abordar los autómatas de pila, así como vimos que para los lenguajes regulares hay un mecanismo que los reconoce, que son los autómatas finitos. Tenemos que hay un mecanismo para los lenguajes independientes del contexto. Normalmente este mecanismo se estudia al final porque cada día es menos importante. Para un autómata finito, para un lenguaje regular, el autómata finito es un algoritmo de reconocimiento muy eficiente, muy eficiente. ¿Por qué razón? Pues porque hace reconocimiento de una cadena en tiempo lineal. Ustedes empiezan con el primer carácter y al terminar con el último ya saben si la cadena fue aceptada o no. No tenemos esa situación con los autómatas, eh, no, perdón, con los lenguajes independientes del contexto. El mecanismo de reconocimiento que les voy a presentar no es ideal en términos de eficiencia. Sin embargo, es un mecanismo muy estudiado, entonces lo voy a presentar por eso, para completar el tema, pero en la práctica no se usan estos mecanismos de reconocimiento. Se prefiere utilizar otros métodos que son más eficientes y sobre todo porque la mayor parte de las veces el reconocimiento de cadenas está asociado a una la fase de análisis sintáctico en un compilador. Por ejemplo, la aplicación más popular para el reconocimiento de lenguajes independientes del contexto. Y hay algoritmos muy eficientes para compiladores, pero que se basan en el hecho de que se restringe la clase de lenguajes independientes del contexto. Se elimina lo que no es no determinista por un lado y por otro lado se le ponen restricciones adicionales a la gramática. Eso significa que no son algoritmos universales. A cambio de eso se tienen cosas que son cuasi lineales, ¿no? Que tienen un factor eh, operaciones extra muy reducido. Entonces, por esas razones que se prefiere eso, pero no es un tema propiamente de este curso, sino de compiladores. Entonces,
Voy a tomar los autómatas de pila, que son el mecanismo universal, son el más fácil de entender, históricamente son el primero, pero en la práctica no se utilizan mucho ya. Bien, entonces, ¿cómo está hecho un autómata de pila? Un autómata de pila no determinista, aquí vamos a partir del hecho de que es no determinista, porque la clase de lenguajes, independiente del contexto determinista, es estrictamente menor que la no determinista. Ajá, a diferencia de los lenguajes regulares, en los que teníamos que el no determinismo no nos agregaba nada, aquí tenemos que el quitar el no determinismo nos reduce la clase de lenguajes. Entonces voy a partir de que sus autómatas son no deterministas. Y van a estar formados, vean, por un conjunto de estados, como de costumbre, un alfabeto de entrada. Vamos a tener un alfabeto a la pila. Mucha atención con esto. Tenemos dos alfabetos entonces. Y mi relación de transición va a tomar estados, por un lado, caracteres de entrada, vean cómo además incluye la posibilidad de hacer transiciones epsilon desde el principio, y caracteres de la pila. Aquí no puedo hacer transiciones si no hay caracteres en la pila. Ajá. Y lo que voy a hacer es, voy a dar un nuevo estado y voy a guardar una cadena en la pila. Entonces, la pila la podemos ver como una estructura de datos en la que estamos guardando información y la información se puede recuperar de ahí en el sentido inverso al que se guardó. Por eso es que esto se llama una pila, en inglés un stack, porque guardamos la información en ese, o recuperamos la información en ese orden. Bien, de entre los estados va a haber uno que vamos a llamar estado inicial, y dentro de los símbolos de la pila va a haber este que es el símbolo inicial de la pila. Vamos a tener un subconjunto de estados que vamos a llamar estados finales. Esto se puede cambiar y vamos a cambiarlo después por la idea de que reconocemos por pila vacía. Es decir, cuando ya no hay nada que procesar en la pila podemos reconocer. Ambos métodos de reconocimiento son equivalentes. Es relativamente irrelevante cuál escojamos, ¿no? Pero es más fácil empezar a definir esto con estados finales. Entonces, la clase de los autómatas de pila no determinista se va a conocer como NPDA, por las siglas en inglés, Non-Deterministic Pushdown Automata. Bien, ahí está. ¿Cómo vamos a reconocer las cadenas? Vean, el concepto base aquí va a ser la configuración. Una configuración puede empezarla como la fotografía de un autómata de pila en un momento dado de su ejecución. Entonces, en esa fotografía va a ser relevante cuál es el estado en el que se encuentra el autómata, qué es lo que le falta por procesar de la cadena y qué está guardado en la pila. Es así como lo podemos ver. Entonces, lo que le falta por procesar, obviamente, es una cadena en sigma y lo que está guardado en la pila es una cadena en gamma. Bien. Entonces, la configuración inicial, pues como podrán imaginarse, es el estado inicial, S, una cadena de caracteres en sigma, que todavía no procesamos, y en la pila lo único que está guardado es el símbolo de inicio de la pila. Entonces, a partir de esto definimos una relación de transición. Vean, voy a decir que delta relaciona dos configuraciones, o más bien, no, perdón, delta no. La flecha doble nos relaciona dos configuraciones. Vean, aquí tengo una y acá tengo la otra configuración. Sí, solo sí pasa lo siguiente. Aquí esto tengo como sí entonces, pero eso sí solo sí. Tenemos lo siguiente. Si yo estoy en el estado Q y estoy todavía, tengo por procesar una cadena que tiene el carácter A al principio, después tiene la cadena alfa, y en la pila tengo guardado la cadena B beta, vean que lo primero a lo que puedo acceder es este carácter B. Entonces voy a transitar un estado R, voy a consumir el carácter aquí que tenía en la entrada, y en la pila voy a guardar en lugar de B la cadena eta, beta sigue igual. Si la relación de transición en el autómata me dice, mira, dado el estado Q, el carácter de entrada A y el carácter de la pila B, puedes irte al estado R y guardar eta. Entonces, esta es una posibilidad. También, por supuesto, que podríamos avanzar sin hacer nada, porque acuérdense que tenemos transiciones épsilon, y eso está considerado en el siguiente caso. Vean, aquí lo que ocurre es que en esta configuración y en esta otra, vean como alfa está igual, y eso quiere decir que avancé al siguiente estado sin consumir nada de alfa.
Y eso siempre y cuando, por supuesto, haya una transición epsilon, ajá, en mi función delta. Eso es lo que tengo aquí. Bien, bueno, ya que tengo eso, vean cómo el lenguaje aceptado por un autómata no determinista lo vamos a definir de la siguiente manera. Van a ser cadenas, ajá, en sigma estrella, obviamente, que es mi objeto de entrada, tales que si yo empiezo en la configuración inicial, después de un rato llego a un estado final, termino de consumo por completo la cadena de entrada y pues en la pila pueden quedarme pues cosas todavía ahí guardadas sin procesar. El punto importante es que consumo toda la cadena de entrada. Más adelante, o aquí mismo creo que lo digo, una definición alternativa es por aceptación por pila vacía. Vean que en este caso, a ver, bueno, observen nada más esta parte, vean. Aquí estoy llegando a un estado final y me quedan cosas en beta. Ajá. Acá, no importa realmente a qué estado llegue, lo importante es que la pila no queda nada tampoco. Consumí todos los caracteres de la pila. Y entonces, pues es relativamente fácil ver que estas dos definiciones son equivalentes. ¿Por qué razón? Porque supóngase que tiene un autómata que acepta por estados finales. Ustedes pueden siempre agregar nuevos estados, hacer que los que finales no sean finales, sino agregar un nuevo estado en el que todo lo que está en la pila se consume con transiciones epsilon y ya, ahí están aceptando por pila vacía. Y viceversa, si ustedes aceptan por pila vacía, lo que pueden hacer es poner un carácter nuevo que van a poner antes del inicio de la pila y lo que hacen es que una vez que lo detectan, no importa en qué estado estén, ustedes empiezan a vaciar pasan a un estado final. Entonces, eso es equivalente a cualquiera de los dos. A mí en lo personal me gusta más la definición con pila vacía, pero son indistintas. Bien, yo creo que sería bueno que presentara un ejemplo de un autómata de este estilo, ¿no les parece? Para Sí, sí, que... sí. Bien, perfecto. Entonces déjenme hacerlo. Voy a compartir pantalla completa. Ahí está. Todo el mundo ve el blog, ¿no? Y permítanme, voy a hacer más grandes los renglones para que sea más legible. Bien, ahí está. Muy bien. También voy a permitir a alguien más. Y ya está. Bien, tenemos aquí pues recuerden nuestra gramática de paréntesis, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que esta gramática me daba lo siguiente? Paréntesis, S paréntesis, S y epsilon. Pensamos en un autómata que acepte este lenguaje. Podemos pensar que tiene un solo estado, en realidad aquí los estados no van a importar. Vamos a llamarle este estado el estado inicial, obviamente, porque tenemos que tenerlo. Y aquí gamma lo que va a tener es dos símbolos. Vamos a pensar que van a ser el símbolo S mayúscula. Se va a confundir con el estado, ¿verdad? Déjenme ponerle otro nombre. Vamos a llamarle a este símbolo W, por ejemplo, ahí está. Y el símbolo A. Creo que con estos me debe bastar. Y entonces lo que vamos a tener lo siguiente. Si ustedes están leyendo están en el único estado, S, y leen el símbolo de paréntesis que abre, y la pila tienen
el símbolo de inicio de la pila. Entonces lo que hacen es quedarse en estado S y van a guardar en la pila. Pensemos que van a guardar aquí esta A, seguido de el símbolo de inicio. Bien. Si ustedes están en el estado S, leen un paréntesis que cierra y en la pila se encuentran una A, entonces lo que hacen es pasar en S y guardan epsilon en la pila. Bien. Y me falta una transición, por supuesto. Déjenme ver delta S, paréntesis que abre y en la pila tiene una A. Entonces lo que hacen es quedas en el mismo estado y en la pila guardan A seguido de A. Vean que lo que estamos haciendo aquí esencialmente, bueno, lo que trato de hacer esencialmente es que cada vez que abro un paréntesis que abre, cada vez que me encuentro un paréntesis que abre, marco que me falta reconocer algo. Se dan cuenta que este paréntesis que abre debería tener un paréntesis que cierra que casa con él. Entonces, por esa razón estoy guardando una A en la pila. Cuando me encuentro un paréntesis que cierra, lo que hago es consumir esa A. Bien. Entonces vamos a ver qué pasa. Creo que la W no me hace falta, de hecho. Que lo piense. Entonces, permítanme borrarla. Me falta, por supuesto, eso sí es importante, el símbolo de inicio, ¿no? Que es parte del alfabeto. Entonces voy a borrar la W. Aquí está, tenemos el símbolo del alfabeto. Bien. ¿Qué Y vamos a significa ver cómo. el A con el símbolo de... no sé cómo se llama ese símbolo. Este de acá, botón, el de inicio de la pila. Ah, sí, el botón. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, significa que los estoy guardando en la pila. Bien. Vas a ver ahorita cómo funciona esto. Yo empiezo entonces aquí en la configuración inicial. Déjenme marcar esto con rojo. Ahorita vas a ver cómo funciona. Supóngase que quiero reconocer la cadena paréntesis, 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 paréntesis. Y entonces aquí yo tengo la pila que va a ser esta estructura, ¿no? Que tenemos aquí guardada información. Entonces la configuración inicial me dice, aquí tienes el inicio de la pila. Y tenemos el estado S. Aquí pues siempre vamos a tener S, entonces en realidad no importa mucho. Y está apuntando, todavía no apunta a nada, ¿no? Se dan cuenta, tiene la cadena esta. Entonces ya reconocimos, ya encontramos el primer carácter. ¿Y qué es lo que me dice aquí? Bueno, si te encuentras un paréntesis que abre, y aquí en la pila estás apuntando al bottom, al inicio de la pila, entonces lo que corresponde es que avances, y entonces déjenme borrar esto, tendría que pasar ahora al siguiente carácter. Ahora voy a apuntar aquí. En la pila consumí porque siempre se consumen los caracteres, pero lo que hago ahora es que en su lugar voy a escribir, se dan cuenta, A, bottom. Voy a escribir eso. Entonces escribo A, perdón, aquí está. A, bottom, eso es lo que hay en la pila, y ahora apunto al primer carácter de la pila. Entonces ahora estoy apuntando, un momento. Ya está, ahí está, ahora sí. Ahora estoy apuntando acá. Bien. Ahora, vean, en esta nueva situación, lo que me encuentro es otro paréntesis que abre. Y entonces la función de transición me dice, mira, si te encuentras un paréntesis que abre y en la pila tienes una A, lo que haces es lo siguiente. Avanzas un carácter, entonces vamos a avanzar un carácter. Déjame poner esto en otro color para que se entienda que estoy modificando las cosas. Entonces, ahí está.
Ahora voy a apuntar a este. Ujú. Avanzo ese carácter. Ajá, en la pila pues consumí el carácter que estaba, está, ya no está ahí. Y en su lugar, lo que me dice esta instrucción, se dan cuenta, es esta la que se aplicaría. Ujú. Es lo siguiente. Escribo, perdón, tengo que escribir A, A, y lo que voy a hacer es ahora apuntar a otro lado. Ujú. Apunto al primer carácter. Ajá. Ahora te das cuenta para qué sirve ese bottom, ¿no? Ese inicio de la pila. Simplemente me está diciendo, ahí empiezan las cosas. Ujú. Bien, ya estoy ahí. Y ahora, ¿qué pasaría en la siguiente transición? En la siguiente transición lo que tengo es un carácter que es una paréntesis que cierra. Entonces se dan cuenta que se le aplica esta regla. Mi cursor creo que ahorita no está muy visible, perdonen. Se desaparece en el borrador, pero bueno, se aplicaría la regla número 2. Ujú. Claro, a ver, déjame. Ahí está. Con esto sí se alcanza a ver. Se aplica esta regla, ¿no? Ahora sí. Bien. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Vean, voy a cambiar otro color para indicar esta nueva transición. Ujú. Avanzo una posición. Ahora voy a apuntar aquí. Consumo el carácter que estaba aquí en la pila. Ujú. Ya está, ya lo consumí. Pero vean cómo la instrucción me dice ahora guarda epsilon. Ujú. Entonces, pues no guardo nada. Epsilon es la cadena vacía. Y lo que hago es apuntar a este carácter. Ujú. Hola. Bien. Bueno, ahora, en esta posición, vean cómo me encuentro con un paréntesis que cierra nuevamente. Tengo hasta arriba de la pila una A, ajá, y tengo este carácter que cierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice la transición? Me dice, pues muy simple, ahora te quedas en ese y ahora guardas epsilon. Ajá, entonces repito esta operación, déjenme otra vez utilizar el... Profe, ¿y por qué no se hizo la misma en el paso anterior? Sí, la hice, borré la primera, ¿te acuerdas? Yo tenía dos As y después bottom. Borré la primera, entonces aquí voy a hacer lo mismo. O sea, cuando es epsilon, ¿tienes que borrarla de la pila? Sí, o sea, no, siempre consumes el carácter que está hasta arriba de la pila. Siempre. Eso es de rigor. Lo que cambia es que guardas en su lugar. Y en este caso, la instrucción con un paréntesis que cierra es que en su lugar guardo epsilon. Bien. Perdón, es que creo que se atoró aquí mi programa. Ahora sí, ya está. Permítame un momento. Ujú. Aquí está. En azul, vamos a ponerlo. Entonces, ahora voy a apuntar a este. Ajá. Consumí el carácter que estaba aquí en la pila, que era esta A. Ujú. Porque siempre tengo que consumirlo. Y acá abajo, ahora estoy apuntando a bottom. Ujú. Bien. Sí, quedó claro o todavía tienes dudas. No, sí, ya me quedó claro que se va como agarrando y de eso vas viendo a dónde transicionas, ¿no? Exactamente. En la cadena de entrada tú puedes hacer transiciones epsilon. En la pila siempre, en la pila siempre tienes que consumir a alguien. Y de hecho, aquí estamos en esa situación. Te das cuenta que voy a tener que consumir en el próximo paso a bottom, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vean, la transición en este caso me dice, bien, estás aquí leyendo un carácter, un paréntesis que abre. Ujú. Entonces, ¿qué tienes que hacer con este paréntesis que abre? Pues se aplica esta regla. Se dan cuenta, tengo paréntesis que abre y en la pila tengo bottom. Entonces, avanzo una posición. Vamos a ponerlo ahora en... bueno, voy a borrar primero. Ahí está. Ujú. Borro esto y borro bottom porque consumí bottom. Ujú. Y entonces, ahora sí avanzo. Ujú. Avanzo una posición a este paréntesis. Y la regla me dice, bueno, mira, como tenías a bottom, lo que haces es guardar
a bottom, en su lugar. Y ahora apuntas aquí, a este inicio. Bien, entonces, ya que estás ahí, ya que estamos ahí, pues la nueva posición la nueva configuración es S, paréntesis que cierra, A. Ajá, y eso entonces, pues corresponde a epsilon, perdón. A bottom, perdón. Entonces, como estoy leyendo el paréntesis que cierra, ajá, la letra A, entonces corresponde nuevamente a la transición en la que tengo que guardar epsilon. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, déjenme poner en, vamos a ponerlo en naranja ahora. Y voy a borrar primero esto. Vean, aquí avanzo. Acá borro esto. Y acá consumo el primer carácter de la pila. Y ahora sí puedo escribir. Y acá ya no veo nada. Acá estoy apuntando a bottom, porque tiene que guardar epsilon, no guarde nada, entonces apunto a bottom. Y ya casi termino, ¿no? Me faltó escribir una transición. Permítanme ponerla. Esta transición va a ser, la que me faltó poner es delta ns con epsilon y bottom, paso a s y guardo epsilon. Ahí está. Esa transición me faltaba. ¿Por qué? Porque es el último paso que resta por aplicar. ¿Se dan cuenta? Entonces lo aplico ahora. Vamos a ponerlo en rojo. Y ya no me muevo acá, pero acá lo que hago es consumir bottom, y ahora estoy apuntando pues a la nada, ¿no? La pila quedó vacía. Entonces digo, tuve éxito, reconocí la cadena. Ajá. Entonces, es así como funciona el autómata de pila, ¿se dan cuenta? En la pila lo que hace es guardar información que le permite decidir cómo proceder después, ¿no? En la definición puede parecer engañoso que estemos guardando cosas siempre en la pila y solo consumamos un carácter, pero se dan cuenta que podemos guardar epsilon y eso nos permite que pues, la pila empiece a descender de nivel. Ajá. Si queremos hacer aceptación por pila vacía, que es lo que hice en este caso, entonces pues tengo que tener esta última regla que me dice, bueno, ya te encuentras bottom y quieres terminar, pues haz una transición a pila vacía. En este caso, vean que la configuración que tenemos, eso sí conviene escribirlo, la configuración con la que terminamos en morado es S, no tengo nada que consumir, entonces es epsilon, y en la pila no quedó nada, entonces es epsilon también. Ajá. Y por lo tanto, es una configuración de aceptación. ¿Preguntas sobre el ejemplo? No, profe, sí quedó claro. Perfecto, bien. Bueno, entonces, pues aquí está. Esta es una forma más de definir los lenguajes independientes del contexto por medio del mecanismo de reconocimiento. Déjenme regresar a las láminas entonces. Y vamos a ver, aquí está. Perfecto. Ya se terminan sobre las láminas, ¿no? Bien. Ahora que estamos aquí en las láminas, vimos esto y ¿qué nos faltaría? Bueno, por supuesto que uno tendría que demostrar que esta forma de definir los lenguajes independientes del contexto es equivalente a la forma que vimos anteriormente. Ajá. Y eso lo hago aquí en este teorema. Déjenme ver, me quedan 5 minutos, perdón, no 5, 15 minutos para presentarles. ¿Parece bien que lo explique? Déjenme ver cuántas páginas son. Es una página, entonces yo creo que sí puedo hacerlo sin. 2 páginas. Puedo hacerlo sin problema. Entonces, vean, aquí tenemos que, vamos a demostrar que dada una gramática independiente del contexto, existe un autómata no determinista tal que el lenguaje aceptado por el autómata es igual al lenguaje generado por la gramática. Y la segunda parte me diría, bueno, tómate ahora el autómata y entonces demuestra que existe una gramática que genera el lenguaje aceptado por el autómata. Entonces es ida y vuelta. Ajá. ¿Cómo vamos a hacerlo? A ver, déjenme ver qué parte es más fácil
de hacer. No, creo que son iguales. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacerlo con la parte A primero. Parto entonces de la gramática. Vean. Un alfabeto de entrada, un alfabeto de la pila, un estado, un símbolo inicial y reglas de producción. Ajá. Tengo esta gramática. Y bien, entonces con esta gramática lo que quiero es generar el autómata. Entonces propongo este autómata. Vean, el autómata tiene un solo estado. Como alfabeto de entrada va a tener el mismo alfabeto, el alfabeto de símbolos terminales. Eso es más o menos obvio, ¿no? Queremos reconocer las mismas cadenas, pues entonces vamos a tomar el mismo alfabeto. El truco aquí está en el hecho de que el alfabeto de símbolos de la pila, ajá, es igual al alfabeto de símbolos no terminales. Ajá. Mi función delta acá en el autómata va a estar definida de la siguiente manera. Por cierto, déjenme ver, este es el estado inicial, pues es el único. Ajá. Tengo que el símbolo de inicio de la pila va a ser el símbolo inicial de la gramática, ¿se dan cuenta? Y pues el estado de aceptación es U. También puedo hacerlo por estado, por pila vacía. Entonces, eso es indistinto. El punto es esto. Voy a tener la siguiente, voy a suponer que mi gramática, esto es algo que no he dicho, está en forma normal de Greibach. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque precisamente porque está en forma normal de Greibach, voy a poder hacer reconocimiento más fácilmente. Ustedes me podrán decir, oye, ¿qué pasa si tienes epsilon? ¿Cómo puedes reconocer epsilon tu autómata? Trivial, pongo una transición que sin hacer nada, acepta. Exactamente, sin leer ningún carácter. Fue una transición epsilon que sin leer ningún carácter, acepta. Y como mi aceptación implica que tengo que consumir todos los caracteres, esto solo va a funcionar para epsilon, ¿se dan cuenta? Cualquier cadena que no sea epsilon, como no ha consumido todos los caracteres de entrada, entonces no sería válida la aceptación. La aceptación tiene que ser, consumo todos de entrada y llego a un estado final o vacío la pila. Entonces con eso pues aceptaré epsilon. Ahora, las demás cadenas que son más interesantes las voy a reconocer así. Vean, la gramática tiene forma normal de Greibach. Eso quiere decir que las reglas de producción son de este formato. ¿Se dan cuenta? Tengo un símbolo no terminal que se convierte en una cadena que empieza por un símbolo terminal y está seguida por K símbolos no terminales, K posiblemente cero. Entonces, de lo que tengo todas mis reglas de producción de esta forma, lo que hago es que mis reglas de transición en el autómata me dicen, mira, pues entonces vas a pasar del único estado que tienes al único estado que tienes, pero lo vas a hacer consumiendo el carácter que está al inicio de tu regla de producción. Ajá, ya vieron esto. Y esperas encontrarte en la pila el carácter que es el símbolo no terminal del lado izquierdo, y lo que vas a guardar en la pila es todo lo que sigue al carácter terminal, a esta cadena de no terminales. Eso es lo que vas a hacer. Y de esa manera tienes un autómata que reconoce lo mismo que genera tu gramática. ¿Por qué razón? Pues vean que por inducción podremos demostrar lo siguiente. Perdón, antes de seguir hacer por la demostración, ¿sí queda clara cómo genero las reglas de transición en el autómata? Parten del hecho de que mi gramática tiene forma normal de Greibach y simplemente pues copian lo que está aquí y le dan este formato. Entonces, pues es más o menos obvio que está repitiendo lo que hace la gramática, ¿no? Lo que harían es que, ¿se acuerdan que la gramática empieza a generar a partir de S? Aquí ese es mi símbolo de inicio a la pila. Entonces, lo que yo tengo en la pila es el símbolo inicial, se dan cuenta cuando empiezo a reconocer. Y lo que hago es aplicar de manera no determinista reglas reglas de producción de la gramática, pues simulando la operación de la gramática con el avance a lo largo de la cadena de entrada y guardando la información de no terminales que voy generando en la pila y los voy consumiendo en el orden inverso en que se guardan. Es decir, aquí voy a tener que reconocer, hacer algo con B1 después, ¿se dan cuenta? Si esto es lo que si empiezo aquí, si empezara con esta regla. Y después voy a consumir a B2, a B3, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a llegar hasta el punto en el que BK me va a dar pues un carácter terminal nada más, y entonces se acaba. Ajá. Si luego consumir la pila completa, entonces ya generé todos los caracteres que habría podido generar utilizando las reglas de la gramática.
Eso es lo que estoy haciendo aquí con este autómata. Bien, ahora, podemos demostrar por inducción en la longitud de las derivaciones. Por la izquierda es importante porque eso quiere decir que siempre derivamos el primer carácter. ¿Qué pasa? Lo siguiente, vean. Esta es una configuración del autómata. Acuérdense que una configuración del autómata está formada por un estado inicial, una cadena de símbolos de entrada, y en la pila tengo algo, ¿no? Y aquí estoy pensando que pues tengo el símbolo A. Entonces, después de n pasos, en el autómata voy a consumir, voy a hacer el mismo estado, porque es el único estado que tengo, voy a consumir el segmento inicial alfa, y voy a dejar en la pila gamma, si solo si la gramática me hubiera llevado a generar a partir del símbolo A, en n pasos también, la cadena que está formada por alfa precisamente, los símbolos de entrada que tengo aquí, seguido de gamma. Gamma es lo que me falta por procesar, las betas B1, B2, etcétera, BK, que meten la pila cada vez que aplico una regla de producción. Ajá. Esto se puede mostrar por inducción, pero en realidad es muy simple, ¿no? Intuitivamente se ve que lo que estoy haciendo, con mis reglas de producción están replicadas por la gramática, pero por el autómata, por las transiciones del autómata, pues entonces simplemente voy generando más caracteres terminales aquí. Entonces, dado que esto es claramente cierto, entonces vean cómo, si yo tengo una cadena que está generada por la gramática, eso quiere decir que, de acuerdo con la definición de generar una cadena de símbolos terminales, si yo parto del estado inicial, después de aplicar n reglas de producción, llego a alfa, que es la cadena en cuestión. Y eso, vean que, dado esta afirmación, pues significa que si yo parto del estado U, alfa y S, llego después de n pasos a Q vacío. Vacío. ¿Por qué vacío? Bueno, primero vean que esto de acá es esto de acá. Es decir, si yo tengo que A ahora es S y que gamma es, observen, epsilon, porque aquí no hay ninguna gamma, entonces de este lado tengo que tener en esta configuración Q, alfa y beta, que también es vacío, porque aquí no aparece. En lugar de la A tengo precisamente el símbolo inicial S, entonces esta parte está bien. Y de este lado lo que tengo es Q, tengo beta, que es epsilon. Es decir, ya consumí todo. Y no me queda nada en la pila. Aquí, vean, en la pila no tengo nada, y por lo tanto tengo epsilon acá. Y eso es aceptación por pila vacía en el autómata. Y entonces, pues lo que generó la gramática lo acepta el autómata. Entonces tengo que darle una gramática, el autómata funciona. ¿Quedó clara esta dirección de la demostración? O sea, en esa última parte es mostrar que sí termina, ¿no? Exactamente, que termina. No solo que termina, sino que si aceptas de un lado, terminas del otro y terminas aceptando, porque la pila queda vacía. Son las dos cosas. Pero sí, tu interpretación es correcta. Bien. Bueno, si quedó claro, vean cómo aquí tengo sí y solo sí. Sí y solo sí, sí y solo sí, y sí y solo sí. Eso quiere decir que esta demostración la podemos invertir para el lado contrario. Es decir, yo parto ahora de la existencia del autómata y a partir del autómata puedo generar una gramática, pero con una restricción importante. Se dan cuenta que mi autómata tiene un solo estado. Entonces, del otro lado, pues yo puedo tener un autómata con más de un estado. Esto se los voy a dejar como un ejercicio, puedo revisarlo en el Posen, pero es posible demostrar que dado un autómata no determinista, arbitrario, existe, vamos a llamarle A, ese autómata, existe un autómata A', tal que este autómata A' tiene un solo estado, no varios ya, y acepta el mismo lenguaje que el autómata original. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tomen el algoritmo del Posen, transformen su autómata arbitrario en un autómata con un solo estado, y a partir de eso, pues, inviertan esta demostración, utilizando el sí solo sí. Lo que van a tener en este caso es que su gramática, es una página
Ajá. Va a decirles, bueno, dado que tienes esta transición en tu autómata, entonces en la gramática tienes que tener esta regla de producción. Ujú. Ese es el punto precisamente. Ajá, entonces, pues no es muy complicado, se dan cuenta, es bastante sencillo dado este punto. Lo que es un poco, no difícil, pero es un poco tardado, la verdad es un ejercicio meramente bueno, como se dice popularmente, talacha, es demostrar que del autómata arbitrario se puede pasar a este autómata con un solo estado. Pero como les decía, pueden revisarlo en el Coursera. A lo mejor agrego esas láminas aquí a una futura versión del curso, de cómo se hace esta transformación, pero es realmente escribir, escribir, escribir cosas que son muy mecánicas. Entonces, por eso es que no está aquí. Ajá. Entonces, dado este punto de que un autómata con un número arbitrario de estado se convierte en un autómata con un solo estado, la demostración se invierte y tenemos que también partir del autómata nos lleva una gramática que genera el mismo lenguaje aceptado por el autómata. Ujú. Bien. ¿Preguntas? No. Bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, eh, me quedan 2 minutos. Creo que podremos parar aquí. No tiene caso que veamos nada más. Es bastante material. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Entonces, pues si quieren, terminamos la clase de hoy. Déjenme dejar de compartir. Voy a también